Tenía apenas 12 años de edad, cuando fui hospitalizada por una rara enfermedad que causaba que mi sangre no estuviera bien. Estuve alrededor de una semana. Recuerdo que en mi dormitorio de hospital, todas las noches llegaba una enfermera con un olor de perfume tan rico, que hasta el día de hoy, lo huelo. Esta enfermera, como todas las noches, llegaba a controlar el suero y mi temperatura. Era una enfermera muy buena. Siempre le pedía caramelos y ella siempre me llevaba de chocolates. Una de esas noches no podía dormir. Ella llegó y me contó un cuento de princesas y siempre terminaba pidiendo más de un cuento cada noche. Esta enfermera era tan linda y buena que siempre me complacía en todo. Recuerdo que esa noche le pedí que no se fuera de mi lado en toda la noche. A lo que ella me contestó: no puedo, pequeña, tengo mucho que hacer. Me quedé triste al ver que esta vez no pudo complacerme. Ella prometió volver apenas terminara de atender a los demás pacientes. Yo, como niña mimada, no me quedé en mi habitación, así que salí y comencé a caminar por los pasillos del hospital, buscando a mi amiga enfermera. Por lástima no logré encontrarla, así que al regresar ahí estaba el doctor y otra enfermera preocupados por mí. El doctor y la enfermera rápidamente me llevaron a mi cama y me preguntaron por qué no estabas en mi cama. Yo solo sonreí. A la mañana siguiente el doctor llegó y me preguntó: ¿por qué no estabas en tu cuarto ayer en la noche? Yo solo le dije: es que mi amiga enfermera se fue, y yo quería que se quedara conmigo toda la noche, y me contara más cuentos de princesas. El doctor se quedó inmóvil y me dijo: ¿tu enfermera amiga cómo? ¿Le dices cómo es ella? Es joven, muy linda y tiene una mancha de nacimiento en su frente. El doctor me dijo: si volvía a visitarme en la noche no le hable y no le hagas caso. Yo le dije al doctor que por qué no podía. Él solo se limitó a decirme: por favor no le hables ni le hagas caso. Esa noche el doctor me dejó a cargo de una enfermera algo gruñona para que me cuidara de mí durante toda la noche. Y nunca apareció mi amiga enfermera. En la mañana al despertar sentí un bulto debajo de mi almohada. Al ver vi un cisne de papel muy bonito color rosa y tenía el olor de mi amiga enfermera. Yo muy feliz. Pensé, tal vez me vino a ver y al verme dormir no quiso despertarme. Esa mañana, como todas las mañanas, mis padres fueron a verme. En eso el doctor entró y les dijo a mis padres que me daría de alta al día siguiente. Mis padres felices me abrazaron y me dijeron: por fin estarás en casa con nosotros mañana. Igual me puse muy feliz, pero triste a la vez, ya que no vería a mi amiga enfermera. Esperé con ansias a que llegara la noche para platicar y pedirle cuentos a mi enfermera. Por fin llegó la noche y esta vez sí llegó mi enfermera. Esta vez no llegó feliz y se veía triste. Yo le pregunté qué le pasaba. Solo me vio con sus ojos grandes tristes. Me dijo: finalmente hoy dejarás de sufrir y descansarás. Me preguntó: ¿quieres salir a ver las estrellas? Yo muy feliz le dije que sí. Recorrimos los pasillos del hospital y ella se veía feliz. Al llegar al jardín me dijo: dime, ¿cuántas estrellas ves hoy? Cuéntalas y dime cuál es tu favorita. Así lo hice. Tantas estrellas conté esa noche que me quedé dormida en sus brazos. Hoy sé que no era una enfermera, era el ángel de la muerte, que me vino a buscar. Mis días de agonía por fin terminaron. Hoy soy un fantasma que vaga por el hospital y camino de la mano con mi mejor amiga, mi enfermera, buscando más niños para contarles historias de princesas. La historia que voy a relatar está basada en parte de mi vida. A lo largo del tiempo, al investigar a qué se debían ciertos fenómenos que para muchos son increíbles, hasta para la misma Iglesia Católica y otras religiones. Hago mención de esto porque en aquel entonces recurrí y hablé con sacerdotes y pastores. Y al punto que llegaron, era que yo no estaba psicológicamente bien, que estaba paranoico, que tales fenómenos los cuales les había relatado no podían suceder, que no existían tales fenómenos, y yo, que ya no sabía a dónde recurrir, porque no encontraba aún por qué me sentía tan mal en ese momento, de estar tan bien, pasar a estar tan mal. Llegaba la noche, y me sentía perseguido. Sentía que alguien me seguía. Escuchaba voces en mi cabeza. Al ir a dormir, en mi mente, sentía una pesadez increíble. De la noche a la mañana bajé de peso, 20 kilos. Caí en depresión, por no saber qué era lo que me sucedía. Fui a distintos cultos sin encontrar solución. Fui al psicólogo, al psiquiatra. Pero mis males no radicaban ahí. Hasta que encontré a una señora muy creyente. Le comenté lo que me sucedía. Y me regaló un rosario bendecido. Pasó el tiempo. Y se materializó. Era un hombre de negro. Que me seguía. Se escondía, giraba a verlo. Y ya no estaba, y cuando iba a buscarlo desaparecía. Su presencia física y mental era muy fuerte. Poco a poco, me consumía. Y no encontraba respuestas.
El rosario que llevaba conmigo, inexplicablemente se rompió al medio la cruz. Me dijeron que pusiera un vaso con agua abajo de mi cama. El vaso amanecía volcado y sin agua alrededor. Comenté esto, y pocos me creyeron. El hombre de negro seguía apareciendo en lugares pocos frecuentes. El hombre de negro no dejaba ver su cara, tenía un sombrero de ala ancha. Y muchas veces se escondía. Un buen día, salí. En lo poco que podía trabajar. Me comentaron acerca del espiritismo. Fui y hablé con su directora. Conté lo que me sucedía. Y me comentó que al haber conocido la casa de Dios, todo iba a mejorar, pero que no iba a ser fácil. Porque lo que yo sentía era un trabajo de magia muy fuerte que tenía encima mío. Que ya estaba materializado lo malo que me seguía. Es así que le pedí a Dios. Con toda mi fe. Y sí, de verdad, que me costó mucho. Hasta que poco a poco, esos espectros fueron desapareciendo. Me siento muy agradecido de Dios y de haber conocido la misión. Es así como volví a hacer mi vida normalmente. Es así como logré enterrar al hombre del sombrero. Hola, soy Abby, una joven argentina de 30 años, y quiero compartir una experiencia inolvidable que cambió mi vida para siempre. Todo sucedió cuando tenía aproximadamente 13 años, en mi pueblo natal, un lugar tranquilo y apacible donde la escuela organizaba cada año un festival de la canción, el cual se llevaba a cabo desde las 20 hasta las 3 de la mañana. En esa ocasión, mi madre se encontraba de viaje, y yo me quedé en casa a cargo de mis 2 hermanas. Mi hermana mayor y yo asistimos al festival, mientras que mi otra hermana se fue con su grupo de amigas. Sin embargo, alrededor de la 1:30 de la madrugada, me sentí aburrida y decidí regresar sola a casa, ya que estaba a solo 2 cuadras del evento. Al salir, me encontré con una calle completamente desierta y oscura, sin un alma a la vista. Mientras caminaba, comencé a sentir una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando y siguiendo, pero no como si fuera una persona detrás de mí, sino como algo que me seguía desde el cielo. Cuando estaba por llegar al patio de mi casa, que estaba escasamente iluminado, sentí la necesidad de mirar hacia arriba. Fue entonces cuando vi un pequeño punto que se acercaba hacia mí. No me pareció tan extraño al principio, ya que en varias ocasiones había visto luces moverse en el cielo y pensaba que podían ser ovnis, aunque no estaba segura. Sin embargo, en cuestión de segundos, ese punto se acercó a una velocidad increíble y se detuvo justo encima de mi cabeza, aproximadamente a 3 metros de altura. Pude observar que se trataba de un ovni de color gris metálico, con un círculo en el centro, que supongo era una especie de puerta, y con rayas a los costados. Me quedé completamente paralizada del miedo, sin poder moverme ni hablar, mientras ese objeto permanecía sobre mí durante unos segundos, como si me estuviera observando. Después, se fue a una velocidad impresionante y desapareció detrás de un cerro cercano, donde se encuentra un cementerio. En ese lugar, muchas personas aseguran ver luces que entran y salen del cerro. Después de lo sucedido, entré rápidamente a mi casa y llamé a mi hermana para que regresara, ya que no quería quedarme sola y estaba muy asustada. Le inventé una excusa, diciéndole que había una persona ebria tocando la puerta e intentando entrar, porque sabía que no me creería si le contaba lo que realmente había pasado. Cuando llegó, finalmente le confesé la verdad, y juntas llegamos a la conclusión de que quizá no estamos solos en este universo. Desde entonces, esa casa comenzó a sentirse diferente. Había una energía extraña que podía percibir. Mi perro lloraba todas las noches, como si estuviera viendo algo que lo aterraba. Tal vez esa energía fue lo que atrajo al ovni, o quizá esas entidades también pueden percibir este tipo de cosas. Con el tiempo, he tenido otros encuentros con ovnis, pero ninguno tan cercano como ese. Esa experiencia me hizo entender que existen cosas en este mundo que no podemos explicar, y que, en ocasiones, es mejor no cuestionar lo desconocido. La casa donde vivíamos era alquilada y, de un momento a otro, se convirtió en un lugar oscuro. Comencé a percibir presencias y a ver cosas paranormales. Incluso la luz del sol parecía no entrar de la misma manera. Mi perro continuaba comportándose de forma extraña, y, de repente, comenzaron a aparecer cucarachas, algo muy inusual en nuestro pueblo,
ya que vivimos en una zona de mucho frío donde estos insectos casi no existen. Siempre pensé que esa energía podía estar relacionada con algún tipo de brujería. En fin, aquí concluye mi historia. Tengo otra experiencia que viví en esa misma casa, pero esa será para otra ocasión. Gracias por leer. En unas vacaciones de verano, regresábamos mi familia y yo de Veracruz, viajando en la camioneta de mi papá. Íbamos por el tramo de Villahermosa a Escárcega cuando nos cayó la noche, aproximadamente entre las 7 y 8 p.m. todo parecía normal, hasta que, de repente, algo cambió. A un costado de la carretera, entre los matorrales, una luz comenzó a seguirnos. Fue mi mamá quien lo notó primero. Con voz entre confundida y nerviosa dijo: «Nicolás, ¿qué es esa luz?». Mis 5 hermanos venían dormidos, pero yo siempre fui muy inquieta, así que era la única despierta. Volteé hacia donde mi mamá señalaba, y lo vi. No era una luz cualquiera, era un enorme platillo volador, brillante, suspendido en el aire, avanzando junto a nosotros. Iluminaba la carretera y parte del monte por donde se desplazaba. No hacía ruido. No emitía humo. Solo estaba ahí, acompañándonos. Sentimos miedo, claro. No es algo que te haga brincar de emoción. Mi mamá me dijo: «Despierta a tus hermanos, tienen que ver esto». Uno por uno se fueron despertando, y todos lo vimos. Detrás de nosotros venía otro coche, haciendo señales con las luces. Mi papá bajó la velocidad, y el objeto también lo hizo. Era como si se adaptara a nuestro ritmo. Así seguimos durante varios minutos, mi papá manejando, el coche detrás de nosotros, y ese objeto, flotando a un lado, avanzando exactamente a nuestra velocidad. Recuerdo que tenía pequeñas ventanillas y una luz muy intensa que salía de la parte inferior. Nadie hablaba mucho. Solo mirábamos hasta que, ya casi llegando a Escárcega, cuando comenzaban a verse las luces de la ciudad, desapareció de un segundo a otro. Sin ruido. Sin rastro. Sin explicación, nos detuvimos en la primera gasolinera. El coche que venía detrás también se detuvo. Era una pareja que tampoco conocíamos, pero todos necesitábamos confirmar que lo que habíamos visto había sido real. Intercambiamos miradas, palabras, incredulidad. No habíamos sido solo nosotros. Después de eso, continuamos el camino y llegamos a Chetumal sin problemas, pero esa noche jamás se nos olvidó. Esto es algo que me pasó a mí y a mi mamá. Y hasta el día de hoy no sé si fue real, o si mi mente lo guardó de una forma extraña. Últimamente me han salido muchas historias sobre naves espaciales, y cada vez que veo una, no puedo evitar acordarme de esto. Fue por allá del 2013. Era una tarde tranquila. Mi mamá y yo habíamos ido a la tienda, algo normal, cotidiano. Ya veníamos de regreso a la casa, y estábamos apenas a 2 casas de llegar cuando, casi sin pensarlo, levanté la vista al cielo, y ahí estaba. Una nave. No era una luz, no era algo borroso o difícil de distinguir. Era tal cual como las imágenes que ves en fotos o en internet sobre naves espaciales. Definida, completa, perfectamente visible, y completamente inmóvil. Recuerdo que le dije a mi mamá: «Mira», ella también volteó. La vio. Y su reacción fue inmediata, pero extraña. No gritó, no se sorprendió como yo esperaba. Solo me dijo, con un tono serio: «Apúrate, hay que meternos a la casa». Y eso hicimos. Pero lo más raro viene después. No recuerdo nada más, no sé si seguimos hablando del tema. No sé si volvimos a mencionarlo ese mismo día. No sé si alguien más lo vio. Es como si ese momento estuviera aislado, cortado del resto del recuerdo. Hasta la fecha, nunca le he preguntado a mi mamá si ella también lo recuerda. Parte de mí cree que tal vez sí, pero otra parte tiene miedo de que me diga que no. Muchas gracias a todos los que envían sus historias. Sigan apoyando a mi canal. No se olviden que pueden enviar sus historias a entredosmundos26@gmail.com o WhatsApp +549 26 14 70 58 17 o escaneando el código QR que sale en todos mis videos. Pueden enviar audio, fotos, videos, sin límite de tiempo. Muchas gracias.